pues iniciamos este programa, Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Esta edición con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 AM, 1400 de La Voz de la Gran Colombia, llevando la información desde Cúcuta para todo el mundo. Tenemos información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y la migración venezolana en el mundo. Nancy, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda nuestra amable audiencia, esa que está ahí a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, y de nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en la página web de www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en Control Master al señor Víctor Márquez y en las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y noticias como siempre es el tema del COVID-19 en Venezuela. Para el doctor Alejandro Crespo, esconder las cifras siempre es un mal negocio y esto es lo que está pasando con las cifras del COVID-19 en Venezuela. Pide al país y al gobierno sincerarse. No somos un país de ingresos altos desde hace mucho tiempo. Mienten al Banco Mundial desde 2014 al no mandar las cifras y además esconden el anuario de mortalidad desde el 2014 y el boletín epidemiológico desde el 2016. Sin estas estadísticas, el banco, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud no tienen una idea bien clara de cómo están las condiciones del sistema de salud en Venezuela, porque el Estado ha venido ocultando las cifras desde el 2014 y esto pues genera bastantes distorsiones porque no se entiende entonces cómo hacer una estrategia efectiva para enfrentar al COVID. O sea, la información que han venido ocultando durante todos estos años se refleja ahora en la estrategia para enfrentar al COVID-19 y tarde o temprano el gobierno va a tener que soltar las cifras y al soltar las cifras va a verse la magnitud de la crisis que está pasando el país. De la crisis de salud caótica. Caótica. Y esto es lo que el gobierno no quiere que la gente se entere, especialmente los organismos internacionales, porque eso le tumbaría años y años de estrategia de imagen buscando mostrar a Venezuela como un ejemplo en materia de salud y atención prioritaria al pueblo. Y en otro orden de ideas, pues no cesa la violencia. Un nuevo enfrentamiento se produjo en Apure en horas de la noche en el día lunes. Este nuevo enfrentamiento se produjo en el estado Apure, específicamente en el sector La Soledad y Los Cañitos durante la noche del lunes. Así lo ha informado el director de la ONG de Fundarredes, Javier Tarazona, a través de su cuenta en Twitter. En las últimas semanas, Apure pues ha sido epicentro de enfrentamientos entre el ejército venezolano y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Bueno, y es una condición de verdad bastante difícil. Prácticamente nos estamos convirtiendo en un parte de guerra diario, ¿no? Porque esto no se presentaba así. Hace algunas semanas no se hablaba mucho de enfrentamientos, situaciones militares en la zona de frontera. Pero lo cierto del caso es que en este momento hay prácticamente enfrentamientos a diario y todavía se desconoce por lo menos el balance de lo que ocurrió anoche allá en la zona de La Victoria. Pero lo que comentan los pobladores de la zona es que fue un enfrentamiento muy fuerte y esto seguramente habrá dejado sus consecuencias. Y la solidaridad es ahora una amenaza a la ONG venezolanas entre la espada y la pared. Informan allí que la escasez de las fuentes oficiales atienden a enfermos, a presos o simplemente velan por los derechos humanos de los venezolanos. Las ONG se han convertido en un escalón fundamental de la sociedad, pero el oficialismo las persigue, insinúa que tienen vínculos terroristas y estudia una normativa que consideran inasumible. Pareciera que en Venezuela cada vez más ser solidario pues se convierte en un factor de riesgo. Esto es lo que explica F. Marino Alvarado, miembro de Provea, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos. Bueno, y hablando de derechos humanos, en este momento se está presentando una situación irregular en el retén de Cabimas del estado Zulia. ¿Recuerdan ustedes ese retén en donde murieron una buena cantidad de prisioneros, de detenidos allí, producto de la tuberculosis? Bueno, ese mismo retén es ahora señalado como parte de otra situación. Y es que denuncian los presos, según lo señala el Observatorio Venezolano de Prisiones, que le suspendieron el suministro de agua y comida desde hace 2 días.
Indica el Observatorio Venezolano de Prisiones que los funcionarios de la Guardia Nacional rodearon el penal y los presos temen por lo que les pueda suceder. La suspensión de los alimentos se debe presuntamente a una represalia por el asesinato de un guardia nacional en otra localidad de la entidad, cuya participación es desmentida por los reos. Cabe recordar que en este retén de Cabimas hay 75 mujeres, algunas de ellas embarazadas, y 114 enfermos de tuberculosis. Desde que el Observatorio Venezolano de Prisiones hizo presencia en este sector, se ha denunciado que la suspensión de la alimentación es a los 1.025 privados de libertad que sobreviven en este penal en una grave violación a sus derechos humanos. Y alertan que al ritmo actual de la vacunación en Venezuela, pues faltarían 23 años para completarla. Según un informe que presentó este lunes la ONG Transparencia Venezuela, el proceso de vacunación en el país pues ha sido inconstante. En el texto pues se alerta a que las autoridades pues han ocultado la información sobre las dosis disponibles para las personas, y la Fundación Latinoamericana Avina alertó que a este ritmo pues faltarían 1.219 semanas para vacunar a todos los venezolanos. En esta realidad, Venezuela se posiciona por encima de Afganistán, que aún necesita 2.297 semanas para culminar la vacunación, y de Trinidad y Tobago, cuyo periodo promedio para finalizar la inmunización es de 2.342 semanas. Así pues lo ha informado el carabobeño. Qué interesante es compararse con Trinidad y Tobago y compararse con Afganistán, un país que tiene una guerra ya casi histórica, permanente. Pero bueno, para que ustedes vean las irregularidades que se viven en Venezuela. Hay un señor llamado Bassel Makli, quien fue juzgado por tribunales venezolanos después de una detención por el SEBIN, en donde se le acusó de diversos delitos vinculados al tema de delitos políticos, vinculados al tema político. Bueno, Bassel obtuvo hace ya prácticamente un año boleta de excarcelación. Es decir, a ese hombre un juez de la República le dijo: usted está en libertad, váyase para su casa. No conforme con eso, Bassel obtuvo una segunda boleta de excarcelación. ¿Y qué ha pasado? El SEBIN se niega absolutamente a darle la libertad a un hombre, violando todas las normas, todas las leyes, y violando los derechos humanos de Bassel Makli. Ahora su esposa, Andrea González, nos indica las razones y lo que está pasando en relación a este caso flagrante de violación de derechos humanos. Soy la esposa de Bassel Makli. En esta ocasión me dirijo a usted, fiscal general Tarek William Saab. El día de ayer se presentó ante la Corte Penal Internacional un informe sobre derechos humanos en Venezuela. Mientras tanto, nosotros tenemos más de 6 meses interponiendo recursos en todos los organismos del Estado, más de 6 meses solicitando que se investigue por qué la privación ilegítima de libertad de Bassel Makli. Hemos formalizado denuncias ante el Ministerio Público, hemos solicitado audiencias con usted, hemos informado a su oficina, hemos informado a la Dirección de Protección de Derechos Humanos sobre esta situación, y ahí también hemos formalizado denuncias. En estos momentos, Bassel tiene 15 días que no sabemos de su paradero. Bassel graba el video y acto seguido es movilizado de su celda. No sabemos hacia dónde, no sabemos dónde lo metieron, sabemos que estuvo mal de salud, pero tampoco sabemos por qué, ni a causa de qué. Bassel tiene 2 boletas con libertad plena, por cumplimiento total de su sentencia. No hay causa legal para mantener a Bassel privado de libertad. Sin embargo, sus familiares seguimos buscándolo por todas partes. Sabemos que la privación ilegítima de libertad es una violación a sus derechos. Y es efectivamente una violación a los derechos humanos. Los derechos humanos son igualitarios para todos. ¿Qué pasa con los derechos de Bassel Makli? ¿Cómo hablamos de derechos humanos y nos olvidamos que esto está ocurriendo y que hay conocimiento de esto en todas las instituciones de Venezuela? Y nadie hace nada, nadie nos ayuda. ¿Qué pasa con Bassel Makli? Liberen a Bassel Makli. Bassel Makli tiene hijos, Bassel Makli es hijo, es padre, es esposo, tiene familia que lo sufre y que lo espera. ¿Dónde está Bassel? ¿Dónde está? Resulta que hace 15 días, como ella lo señala, como lo señala Andrea González, él logra emitir un video desde su sitio de reclusión reclamando su libertad. ¿Y qué ha ocurrido desde ese momento? El SEBIN lo desapareció. Ahora ya no está ni siquiera, no se sabe si está en el sitio de retención.
ya no se conoce dónde está. O sea, ese es un hombre que muestra a través de este hecho una absoluta y descarada violación a sus derechos humanos. Porque si un juez emite boleta de excarcelación, ese hombre tiene que estar en libertad. Ya no hay ninguna excusa. Para mantenerlo ahí retenido. Para mantenerlo retenido. Y menos un funcionario de un cuerpo policial se puede negar a darle la libertad a una persona que ya la ha obtenido a través de un juez de la República. Eso también es penable, eso también es sancionable. Ahora yo quisiera saber si ese juez ha colocado la denuncia por desacato a la autoridad de estos funcionarios que están cometiendo este ilícito, o si también tiene temor y tiene miedo. Pero lo cierto del caso es que Bassem Makli ya debería estar en libertad y no está. Un venezolano más sometido a un régimen que de alguna manera pues sigue violando derechos humanos de personas consideradas enemigos políticos del gobierno. Retenido y desaparecido. Sí. Aún más grave todavía. Sí, una situación de verdad bastante grave. ¿Y qué va a hacer el fiscal general de la Nación frente a este caso? No se va a pronunciar. ¿Tú crees que no se pronuncie? No, no se pronuncia. Bueno, porque... No se ha pronunciado ante toda esta violación de derechos humanos, ante entregar la soberanía del pueblo venezolano. No se ha pronunciado ante eso. No se pronunció ante los niños de Huiria. No se pronunció con este desastre que está ahí en Apure. No se ha pronunciado ante nada. Bueno, ahí está este caso. No lo olvidemos. Bassem Makli, que se encuentra desaparecido por parte de las autoridades del SEBIN, a pesar de tener dos boletas de carcelación para poder salir y tener libertad plena al haber cumplido sentencia. Y Fedecámara Zulia no ve interés de autoridades por falta de diésel. La escasez de diésel pues se mantiene en la región zuliana y la alerta pues se mantiene por parte del sector productivo, desde donde aseveran que está en riesgo la cadena alimentaria, ya que no hay combustible para transportar los productos a los centros de consumo. Fedecámara Zulia expresó en su más reciente comunicado que no vemos ningún tipo de interés alguno de las autoridades regionales. Continuaremos con la escasez de combustibles, tanto de gasolina como de diésel. Es lamentable la situación que está viviendo nuestro estado Zulia sobre este tema. Hemos confirmado que en los estados vecinos no tienen los mismos problemas. Observamos que en estado Falcón o Lara, y notamos que la falta de combustible no es tan grave como aquí. Vehículos en colas de 5 o 10 días para llenar los tanques de los vehículos, que apenas 30 litros de gasolina. Esto pues es lo que ha venido afirmando la filial empresarial. Bueno, la periodista Sebastiana Barraez publica un trabajo sobre el tema de la libertad de prensa en Venezuela. En rojo, ese saldo señala las cifras con las que Venezuela registra el Día Mundial de la Libertad de Prensa el pasado lunes, el pasado 3 de mayo. El Instituto de Prensa y Sociedad IPIS contabiliza no menos de 84 casos de vulneraciones a las libertades informativas en los primeros 4 meses del 2021, mientras la ONG Espacio Público revela que contabilizó 16 casos durante el mes de enero, 21 en febrero, 18 en marzo y 19 en abril. Afirma Espacio Público que durante el año pasado fueron cerradas 18 emisoras radiales, 4 medios impresos, 2 medios digitales, en procedimientos principalmente adelantados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, en compañía de los cuerpos de seguridad del Estado. Mientras en muchos países se celebró ayer el ejercicio del periodismo libre, plural e independiente, en Venezuela las dantescas cifras demuestran la gravísima situación de la persecución contra los medios de comunicación, brutal censura, persecución, amenaza y cárcel para periodistas en todo el país. Es parte del trabajo preparado por Sebastiana Barraez y publicado durante el día de hoy bajo el título Día Mundial de la Libertad de Prensa, 84 casos en los que se violó el derecho de informar en lo que va del año en Venezuela. Y cierran indefinidamente el refugio de venezolanos en Manaos. María Teresa Belandria, representante en Brasil de Juan Guaidó, ratificó que lo ocurrido en un refugio que alberga a migrantes venezolanos producto de las lluvias registradas en los últimos días en la ciudad de Manaos. En ese balance, Belandria refirió que hubo 5 heridos leves, de los cuales 3 migrantes venezolanos, 2 militares brasileños, sin que se registrara ningún fallecido por el incidente.
Señaló que los connacionales que esperaban ser autorizados en este territorio brasileño pues fueron llevados a otras instalaciones para que continuaran con su proceso. La infraestructura afectada fue el puesto de interiorización y despistaje de Manaus, una de las bases de la operación acogida política y adaptación por Brasil para dar cobijo y servicios básicos a migrantes refugiados venezolanos. Bueno, y al respecto tenemos las declaraciones de María Teresa Velandria. Ella es la embajadora del gobierno Guaidó en Brasil, sobre lo que ha ocurrido en Manaus. Escuchemos las declaraciones de Velandria y aclaraciones sobre este tema. Buenas noches, soy María Teresa Velandria desde Brasil para informarles que debido a las fuertes lluvias que están cayendo desde hace varios días en la ciudad de Manaus, en el estado de Amazonas, hoy se produjo una fuerte inundación en el puesto de triaje y de registro de los migrantes venezolanos en la ciudad de Manaus. Hubo 5 heridos leves, 3 venezolanos y 2 militares brasileños con heridas leves. No hay fallecidos y todos fueron atendidos en los puestos de salud de la ciudad de Manaus, y los migrantes que estaban esperando allí para ser interiorizados fueron trasladados a otras instalaciones de la operación Acolida para continuar con su proceso de interiorización. Las instalaciones fueron severamente afectadas, el puesto de triaje estará cerrado por tiempo indeterminado porque deben hacer un análisis de la infraestructura. Sin embargo, en medio de lo que vimos en los videos el día de hoy, gracias a Dios no tenemos fallecidos y los heridos están fuera de peligro. A medida que los eventos se vayan desarrollando, desde la embajada estaremos dándoles mayores informaciones. Buenas noches. Bueno, fue bastante serio. Los videos mostraron Sí. una situación impresionante, prácticamente arrasado por el río. Este local, esta instalación de carpas y de otros enseres que habían allí fueron arrasados y se temía lo peor, porque habían bastantes venezolanos ubicados en este refugio. Y en el Hospital Universitario de Maracaibo lanzan por las escaleras a los cadáveres de los pacientes con COVID-19. Es así como estamos trabajando. Todos los pacientes de COVID-19 los lanzan por las escaleras porque los ascensores están totalmente dañados. Con estas palabras, pues un grupo de trabajadores de la salud del Hospital Universitario de Maracaibo expresaron su preocupación ante estas irregularidades que afrontan cada día para cumplir con su trabajo. Según este relato, pues los afectados están profundamente preocupados, ya que se está trabajando sin las debidas medidas de bioseguridad, y acusan a la licenciada Rosenda Ocalvo de callar, aunque ella sabe exactamente lo que están padeciendo. Por ser un hospital centinela, se reciben a diario decenas de pacientes, pero no nos proporcionan ni mascarillas ni guantes, hay ratas por todos lados y trabajo, y además el trabajo está bajo presión y a través de maltrato también. Bueno, pero es increíble cómo llega Las imágenes son fuertes. a ese grado de deshumanización, lanzando cadáveres por una escalera. O sea, yo imagínate un familiar de una de estas personas que se entere que su familiar pues terminó su vida de esta manera, como un objeto, como un trapo que se tira al piso. De verdad que es bastante triste esto. Y que esté ocurriendo en un hospital que supuestamente debería estar dotado de todo lo básico y en perfecto funcionamiento, pero es la realidad. Ese es el gobierno madurista, ese es el gobierno que tenemos actualmente en Venezuela, donde lo humano es dejado a último término y lo principal para ellos es el tema del poder, poder y poder. Seguimos con las informaciones. El nuevo sueldo solo alcanza para un arroz, una pasta y una harina. Esto lo publica en la primera página del diario La Verdad de Monagas en su edición de hoy. Con el ajuste del sueldo mínimo integral que asciende a 10 millones de bolívares, la gente de Maturín solo podrá adquirir una harina de maíz, un arroz y una pasta. Así lo aseguró Lucía Vélez, ama de casa, quien al hacer sus habituales compras señaló que con $3,5 no se puede abrir ni comer más de 2 veces al mes. Y venezolana será la primera latinoamericana en presidir la ONG WOLA. La venezolana Carolina Jiménez Sandoval fue seleccionada para ser la presidenta de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, cargo que asumirá a partir del 1 de agosto en sustitución del actual presidente Geoff Chals,
quien ocupa el cargo desde el año 2019 y se jubilará el próximo septiembre tras 26 años de servicio. Bueno, los representantes del gobierno legítimo de Venezuela, encabezados por el presidente encargado de la República y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, entregaron el informe anual 2020 sobre Venezuela, situación de derechos humanos en el Estado fallido a la Organización de Estados Americanos. Este informe será remitido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para la investigación que se lleva en la tercera fase contra el régimen. Esto es lo que explica por qué se activó en ese ataque de eficiencia el fiscal general del chavismo y Tarek William Saab. El acto se realizó por vía telemática, contó con la presencia de todos los mencionados y se agradeció y resaltó el rol del secretario general de las Naciones de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien ha visualizado la tragedia venezolana, la violación sistemática de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que comete la dictadura en Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. No, sencillamente, en un tema de Cian, un bonito, propicio para este momento en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y la migración venezolana en el mundo. Seguimos con las noticias. Y denuncian un nuevo derrame petrolero en Anzoátegui. Pues este nuevo derrame de petróleo en el sector de la quebradita de San Diego, en el estado Anzoátegui, pues se reportó este lunes y lo reportó la organización 20 Venezuela. Según denunció a través de sus redes sociales, se trata del tercer derramamiento de crudo que se evidencia en tan solo un mes en la zona, afectando a los agricultores, las tomas de agua y las fincas Medianito La Danta. Según la organización política, desde hace más de 6 meses los ciudadanos y trabajadores del campo de San Diego de Cabrutica pues están afectados por los brotes de petróleo producto de la ruptura de tuberías de PDVSA. Sin embargo, pues la empresa petrolera no se ha pronunciado hasta el momento con esta situación. Bueno, y tenemos en línea telefónica al dirigente empresarial Carlos Luna. Carlos era uno de los principales promotores, o es uno de los principales promotores de este proceso de reapertura del paso fronterizo entre Colombia y Venezuela por este departamento del norte de Santander. Hoy había programada una reunión bastante significativa sobre este tema, pero esta reunión se suspendió. Quisiéramos conversar con Carlos sobre los aspectos importantes de este hecho y sobre todo cuáles son las perspectivas del proceso de reapertura de los puentes. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Alan, muy buenas tardes y un saludo especial a todos los oyentes. Pues sí, diferentes gremios desde hace varios meses, yo creo que casi un año, hemos estado trabajando con gremios también del estado Táchira, con Cámaras Táchira, con los gremios, con las cámaras de comercio de San Antonio de Ureña, los gremios de transportadores, los agentes aduanales, los almacenes de depósito, buscando obviamente facilitar, digamos, ese camino para buscar la normalización y la apertura a los puentes nuevamente, en medio de esas grandes diferencias que tienen ambos gobiernos y tratando de facilitar. Y en ese sentido teníamos organizado para el día de mañana un foro binacional en el cual ya habíamos logrado la confirmación de los alcaldes fronterizos, tanto de Colombia como de Venezuela. Ya contábamos con la confirmación de los alcaldes de San Antonio, de Ureña, de San Cristóbal y de La Fría. Y de este lado, la alcaldesa de Puerto Santander, el alcalde de Cúcuta, el alcalde de Villa Rosario y el alcalde de Los Patios. Un evento que estaba organizado, que se iba a hacer en la Cámara de Comercio, con el acompañamiento de todos los gremios, digamos, de la región, el diario La Opinión por parte de Colombia y el diario La Nación por parte de Venezuela, y con la moderación de la Cámara Colombo-Venezolana. Lamentablemente ya, cuando estábamos en los últimos detalles de coordinación logística y operativa, el día de ayer los compañeros gremiales de Táchira nos manifestaron que a los alcaldes les había llegado la información por parte de la Cancillería venezolana que no se les iban a permitir, obviamente, la asistencia a ese foro, que además era un foro virtual, no era un foro en el cual se tuvieran que trasladar al territorio colombiano. Entonces, pues la verdad quedamos con mucha sorpresa, no entendemos el origen, digamos, de esta situación, más que en los próximos días está anunciada una reunión de los alcaldes interfronterizos y eventualmente también de los gobernadores del norte de Santander,
y del Táchira, la gobernadora del Táchira. Entonces, pues decidimos obviamente suspender, digamos, posponer por el momento ese foro en vista de buscar que se les permita a los alcaldes asistir a ese foro, que lo que trata es construir propuestas desde las alcaldías fronterizas y obviamente con los empresarios y con la ciudadanía en general. Carlos, fíjate que esto está sorpresivo porque las últimas declaraciones de voceros del gobierno de Venezuela en relación al tema de la reapertura han venido hablando ya con un lenguaje más flexible, un lenguaje más abierto y me parece que era un paso lógico y evidente pues esta reunión que iba a dar mucho apoyo, mucho aporte al proceso. Sin embargo, pues sorprendidos todos, porque de verdad que cambiaron la seña a último momento. Sí, no entiendo uno, además era un tema para ambientar un poco digamos, la visión que tienen, digamos, los ciudadanos y la comunidad en general sobre la apertura y darle a conocer de qué forma es lo que la tenemos planteada, una apertura gradual, biosegura, que fortalezca la legalidad, que también le soluciona a la gente esa situación tan compleja que se ve evocada a la gente que tiene que atravesar el río. Muchos de ellos hemos visto que pues, han fallecido lamentablemente por tema del caudal del río, más el riesgo que significa el paso de la trocha, el tema de violaciones, digamos, de homicidios, de muchas circunstancias que en esos terrenos, obviamente, en los cuales están las bandas criminales y no hay autoridad, pues se ven expuestos. Entonces, lamentable, esperemos que los encuentros que están anunciados para los próximos días se den, que se permita el paso de los estudiantes, un paso humanitario, y que ese sea el origen para que quiten los containers y podamos sentarnos los empresarios con las autoridades que corresponden, locales y regionales, para buscar una normalización de ese intercambio y que el intercambio no se tenga que dar por la trocha, obviamente pues estimulando la ilegalidad. Hay mucha expectativa hacia el futuro, más después de este evento fallido. ¿Cómo ves las perspectivas del proceso de reapertura de los puentes? Pues como tú lo dices, veíamos o vemos, digamos, unas señales positivas. Esta circunstancia especial no la entendemos porque va en contravía de las señales que han enviado, pero esperemos que sea obviamente pues un tema que quede por aclarar en los próximos días y se pueda realizar el foro. Pero más allá del foro, que es una actividad para socializar y mostrar la conveniencia de apertura legal de los puentes, es que el resultado final de las autoridades se logre avanzar en el sentido de que podamos iniciar una normalización del comercio binacional y después buscar obviamente el paso peatonal de miles y miles de personas que se ven abocadas a atravesar las trochas y los ríos para poder llegar a su destino, que si en el caso que sea Colombia o el caso que sea Venezuela. Es que el intercambio entre el Táchira y el norte de Santander es un tema histórico, cultural, social, que es innegable y obviamente pues la decisión de los dos países por las diferencias políticas y económicas no pueden llevar a que dos pueblos se separen. Carlos, hay algunas personas que han criticado este proceso y han dicho que ni en Colombia ni en Venezuela están preparados para esta reapertura. ¿Tú qué le respondes a estas personas? Yo creo que las autoridades tienen que hacer mucho en el alistamiento, no solamente en el tema, digamos, comercial, sino también obviamente en el tema de salud pública, en el tema de control migratorio, de seguridad. Yo creo que queda mucho por hacer, pero lo importante es que tengan la voluntad y la decisión política, que yo creo que, digamos, ese trabajo se puede hacer muy rápidamente, obviamente con lo más importante que es la voluntad y la decisión política de hacerlo, de normalizar la frontera en medio de las diferencias y las dificultades políticas y diplomáticas. Y eso es lo que hay que, digamos, mostrarle la conveniencia, porque si abrimos la frontera legal, desestimulamos el paso por las trochas, desestimulamos obviamente la legalidad y obviamente también logramos recuperar un poco de esa frontera más segura que todos queremos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Luna, dirigente empresarial del norte de Santander y uno de los principales promotores de este proceso de reapertura de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias, Alan, y a todos los oyentes un fuerte abrazo. Buena tarde. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Hay una noticia importante, Nancy, antes que sigas con tus comentarios. Hay una noticia importante. Mañana es el día de arranque, el Start Day de este proceso del Estatuto de Protección temporal. Ese arranque ha sido ya bastantes veces anunciado por la gente de Migración Colombia, por el presidente de Colombia también, y por las autoridades que han estado vinculadas a este tema. Todos estamos esperando con expectativa qué es lo que va a pasar con este proceso, con esta implementación del Estatuto de Protección Temporal, y sobre todo si la plataforma electrónica tendrá la capacidad de aceptar tantos usuarios que van a buscar desde mañana mismo iniciar su proceso de regularización en territorio colombiano, y sobre todo aprovechando esta oportunidad tan noble que el pueblo colombiano le está brindando a través de su gobierno a los venezolanos. Ese proceso inicia mañana. Recuerdo que mañana es un día importante para la migración venezolana en Colombia, porque se inicia el proceso de regularización a través de la normativa del estatuto. Hay bastantes preguntas, bastantes dudas, pero hay que recordar a la gente que está en la plataforma digital, en las plataformas digitales está el decreto 216 del 1 de marzo del 2021, en el cual se define el Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos, y la resolución 0971 del 28 de abril, en la cual se explica el paso a paso del Estatuto Temporal de Protección. Así que usted tendrá, a partir del día de mañana, la posibilidad de acercarse, de preinscribirse, digamos, en este proceso del estatuto, y no pierda oportunidad, no pierda está chance. Consciente también que tiene todos sus documentos en regla, o sea que ya tiene los documentos para realizar ese preregistro. Y no se asuste si mañana no los tiene. De todas maneras, este preregistro va a estar abierto durante tiempo suficiente como para que todos puedan participar. Los que tengan los documentos mañana, pues bienvenido sea, lo pueden iniciar a partir de mañana. Pero aquellos que no se preocupen, siempre habrá chance, siempre habrá la oportunidad. Revisen la normativa. Mañana vamos a estar hablando con gente vinculada a este tema para poderles dar orientación e información sobre esta materia. Pero es una gran oportunidad. Mañana inicia este proceso de implementación del Estatuto Temporal de Protección para los venezolanos, una situación de verdad bastante importante para la migración venezolana en este territorio. Tampoco se desesperen si la plataforma se vuelve lenta, si en algún momento la plataforma no les abre, porque se empiezan a mirar las congestiones. Sí, y hay gente que se preocupa tanto que cae en manos de estafadores que ofrecen un servicio que es gratuito. Todos estos servicios que se colocan en la plataforma de Migración Colombia son gratuitos. Y los hace usted únicamente. Sí, así que no se deje estafar por aquel que le dice, no, es que yo tengo la ficha para meterte en el estatuto, o ya yo tengo el contacto, o yo tengo la línea directa con Migración Colombia. No vaya a caer usted en esos manos de esas redes que ya están ofreciendo incluso servicios de estatuto. Es más, mire, esto es tan increíble que hay gente en Caracas, en redes sociales en Caracas, ofreciéndole al venezolano en Caracas y a precio de dólares su inscripción en el Estatuto Temporal de Protección, olvidándose de que hay, entre los otros tantos requisitos está el hecho de haber estado aquí en Colombia desde antes del 31 de enero. Es decir, del 31 de enero para atrás usted puede estar en el estatuto. Del 31 de enero para adelante no puede estar en el estatuto. Así que no se deje estafar, no se deje estafar. Hay gente que ya, y cobrando $100, $200, o sea, una cosa increíble para un procedimiento que es totalmente gratuito, siempre y cuando usted cumpla con los requisitos previstos en la ley.
Y en otro orden de idea, 2 enfrentamientos en La Vega desde la negociación del gobierno con el COGI. Las declaraciones de Rico sobre esta dicha negociación pues se dieron el 26 de abril cuando ese mismo día residentes de La Vega reportaron en redes sociales un enfrentamiento entre los funcionarios policiales y sujetos armados que disparaban desde la parte alta de ese sector cuando los policías se encontraban en la redoma de la India. Pues luego de que el director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICP, Douglas Rico, aseguró que se negociaba con la banda del Coqui en la Cota 905 para que depongan su actitud y sus armas, y se han registrado 2 enfrentamientos después de esas declaraciones. También dentro de esas declaraciones de Rico sobre esta dicha negociación, pues ese mismo día se siguen reportando y estos enfrentamientos entre los funcionarios policiales y sujetos armados. De acuerdo con los reportes difundidos en Twitter, 2 mujeres fueron heridas por balas perdidas. Bueno, y el Ministerio de Agricultura y la SODI Falcón, es decir, la Zona Especial Militar, distribuirán combustible a productores del eje occidente. Durante esta semana, el Ministerio de Agricultura Falcón, junto con el SODI de la entidad, se trasladarán al eje occidente del estado para garantizar el surtido de combustible a productores de esta zona. El anuncio lo hizo el director del Ministerio de Agricultura en la región, José Eduardo Martínez, quien informó que en el municipio Píritu fueron beneficiados 25 productores. Hoy lunes atendimos 25 productores, se les dio el combustible y bueno, se espera que inicien la actividad productiva. Sin embargo, esto repite un esquema que me parece totalmente ilógico dentro del gobierno. Solucionar el problema a cuentagotas. Es decir, le van a dar a estos 25 y los miles de productores que están en Turén, que están en Monagas, que están en los Andes venezolanos y que necesitan combustible, ¿para cuándo? ¿Cómo para cuándo será eso? No deja de ser graciosa la información, porque se le soluciona al problema a un grupito de productores, que quién sabe qué vinculación tendrán con el oficialismo, pero lo cierto del caso es que de esta manera no se va a arreglar el problema productivo. Y recuerden ustedes que la gente de FEDEAGRO dijo que si en 2 semanas no se daba solución al tema de los combustibles, y ya esta semana va corriendo, Venezuela va a tener un agravamiento de la crisis alimentaria porque no se va a poder sembrar ni cosechar el 10% de la capacidad productiva actual del país. Una condición alarmante y parece que el gobierno no le está prestando ninguna atención a este problema, sino lo hace a través de actividades propagandísticas que de verdad no tienen mayor impacto. Que usted le dé combustible a 25 productores, eso de verdad no tiene mayor impacto en la producción nacional. Y el gremio de los docentes el día de ayer se pronunció con el nombramiento del nuevo ministro de Educación, de Eduardo Piñate, donde dice que fue una cachetada para el gremio. Y pues el nuevo ministro para la Educación, Eduardo Piñate, aseguró que los docentes en el país pueden comprar y alimentarse con ese sueldo de 5 millones de bolívares y deben agradecer que al menos existe ese salario. No, empezando, ministro, estás empezando gestión, sé más conciliador, ten más apertura que la que tuvo Aristóbulo, que Aristóbulo de verdad en los últimos meses ya ni se presentaba en el ministerio, pero empezar diciendo que 5 millones de bolívares es suficiente para un docente venezolano, es de verdad una revelación muy, pero muy inconveniente. Por algo el gremio de los docentes decía ayer que eso era una total cachetada, era un abuso lo que habían realizado. No, y Maduro tuvo que recordarle a los docentes que este sí era educador. Que este sí era docente. Claro, que este sí era docente, porque se les había olvidado. Y creo que sigue olvidado de eso, porque la verdad verdadera es que 5 millones de bolívares, que es actualmente la mitad del salario mínimo en Venezuela, eso, ministro, no alcanza para nada. Si un cartón de huevos cuesta ya casi 11 millones de bolívares. Y en Siempre Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, tremendo tema de Reinaldo Armas. Usted me va a perdonar, sí, hay momentos en la vida que hay que pedir perdón. Sí, así toca que los docentes perdonen
a su ministro, a este nuevo ministro con las incoherencias que salen. A su ministro que les dice, sobrevivan con 5 millones de bolívares, imagínense ustedes. Y denle gracias a Dios que lo tienen, ¿eh? Y es lo más cruel que les dice, ¿no? Bueno, iniciamos así nuestra segunda hora, la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en este enlace con nuestra emisora hermana La Voz del Río Arauca, desde el Arauca Colombo venezolano y generando desde acá, desde el 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración en el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿sigues? Bueno, saludamos en este momento a toda esa amable audiencia que está ahí en La Voz del Río Arauca 1110 AM, a nuestro corresponsal Oliver Luyano, y en el Control Master, quien está ahí dirigiendo La Voz del Río Arauca, a Roberto Alexis Rojas, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, y de nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos en nuestras redes oficiales, en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Bueno, y aprovechemos el momento para avanzar algo. Voy a darles a ustedes una primicia ahorita que hacemos este enlace con Arauca. A partir de esta semana vamos a iniciar un programa especial que va a incorporar a los ciudadanos reporteros. ¿Qué ciudadanos reporteros? ¿Qué va a ser el trabajo del ciudadano reportero? Nos va a enviar a través de nuestras plataformas, nuestras diversas plataformas digitales, información, comentarios, situaciones en video o en audio de noticias importantes en su territorio desde Venezuela. Este es un programa especial para Venezuela. Desde Venezuela nos envían la información, los comentarios a través de video o a través de audio de una duración mínima de 2 minutos, máxima de 5 minutos, y los videos o los audios que sean seleccionados para formar parte de nuestra plataforma de información, pues serán recompensados. Vamos a darle más información sobre este programa en los próximos días, pero prepárense porque viene su oportunidad como reportero ciudadano en cualquier parte de Venezuela donde usted se encuentre. Y en otro orden de ideas, lo que opinan los expertos sobre combinar las dosis diferentes de vacunas contra el COVID-19. La mayoría de las vacunas contra el COVID-19 que se encuentran disponibles, pues suelen estar conformadas por 2 dosis, excepto la de Johnson & Johnson, que consta de una sola dosis. Esto pues es lo que ha informado el diario mexicano Debate. Actualmente pues están realizando investigaciones para determinar si mezclar dosis de distintas vacunas podría tener algún efecto adverso. Combinar estas dosis de vacunas podría servir en casos específicos para acelerar el proceso de inmunización con las dosis disponibles. Bueno, y tal como lo dijimos al inicio del programa, informaciones revelaron que continúan los enfrentamientos en la zona del estado Apure, en La Victoria, en el estado Apure, enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional de Venezuela y el grupo guerrilleros de la FARC, el 10º Frente de la FARC. Anoche hubo enfrentamientos bastante fuertes que fueron reseñados por los habitantes del sector, habitantes de la comunidad, e indican, según el primer balance, que 5 militares venezolanos estarían heridos, producto de estos enfrentamientos de las últimas horas de combate entre las Fuerzas Armadas contra terroristas del Frente 10º de la FARC en el sector Cañitos de La Victoria, estado Apure. Allí es donde habrían ocurrido estos hechos y de donde habrían salido presuntamente heridos 5 militares venezolanos. Y embajador de Rusia en Venezuela fue vacunado con la Epivac Corona. En marzo, el régimen de Nicolás Maduro anunció la inclusión del fármaco ruso en su deficiente plan de vacunación contra el coronavirus. Pues el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melix, pues recibió este martes la dosis de la vacuna Epivac Corona como parte del ensayo clínico en el país con este fármaco ruso. Mi intención de participar con los ensayos es una decisión personal porque quiero mostrar el nivel de confianza entre ambas naciones. Esto pues es lo que ha venido agregando el diplomático. Bueno, y hoy se cumple un año de el asesinato del joven Rafael Hernández. Rafael Hernández era un muchacho del estado Mérida. El 4 de mayo del 2020, en medio del segundo apagón registrado ese día en el sector El Campito de Mérida, desconocidos a bordo de una camioneta dispararon contra personas que protestaban, entre ellas Rafael Hernández.
El estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes, de 21 años de edad, fue trasladado al Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, en donde llegó sin signos vitales. Testigos de los hechos informaron a la prensa que la camioneta donde se trasladaron los asesinos no tenía placas. Los sujetos dispararon al menos 6 veces contra los civiles desarmados que protestaban quemando caucho y tocando cacerolas en rechazo a los cortes de luz durante los meses de abril y mayo del 2020, llegando a sumar 20 horas continuas. No vamos a olvidar entonces que hoy, hace un año, asesinaron a Rafael Hernández, joven venezolano de apenas 21 años, en medio de una protesta. Y Leopoldo López dice que lo que ocurre con El Salvador genera una serie de dudas. El líder explicó que Voluntad Popular no ha emitido opiniones sobre esta situación porque prefiere tener cautela sobre los temas de política interna de otros países. Este líder opositor y fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, señaló este martes que lo ocurrido en El Salvador tras la destitución de los magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general generan dudas, aunque afirmó que de momento no emitirá ningún juicio de valor al respecto. Al ser consultado sobre si le ocurrió en el país centroamericano es comparable con lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, el dirigente dijo que la situación del país es totalmente diferente. Bueno, un reporte de la agencia internacional Bloomberg reveló que la manera en que los vendedores de cigarros en Caracas obtienen de manera ilegal en los libros es la máquina perfecta para hacerse de dólares y de bolívares. Este procedimiento de venta de diversas marcas de cigarrillos hace que estos revendedores se entiendan con fumadores y les pidan moneda en dólares o bolívares. ¿Cuál es el negocio de esto? Que al tener bolívares, ellos tienen para dar cambio y esto se revende. Imagínense ustedes, estos bolívares y estos dólares se revenden a personas que tengan comercio, que tengan locales o a mismos ciudadanos, sobrefacturando 10 o 20% más de lo que cuesta la moneda. Por ejemplo, si una moneda es de $1, usted pagaría al revendedor $1.20. Si la moneda es en bolívares, si usted recibe y necesita 1 millón de bolívares, usted tendría que pagarle 1.200.000 bolívares a la persona que está haciendo esta reventa. Pero ¿cómo consiguen ese dinero? Lo describe el diario Bloomberg, el portal Bloomberg de economía, de una manera muy sencilla, vendiendo cigarros. Porque el que vende cigarros obtiene fácilmente moneda de cambio. Y esto es lo que se busca con desesperación en una Venezuela con una economía totalmente limitada por la situación del país. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luchano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luchano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, estamos en Arauca, la tierra del joropo, y en esta oportunidad Nancy y Alan les presento a el maestro Camilo Nieves, araucano 100%. Bienvenido, maestro, a Siempre Venezuela. Muchas gracias por su invitación y me agrada mucho porque somos un país, dos países hermanos. Lo que pasa es que ahora con los asuntos de los gobiernos nos hemos distanciado un poco, pero seguimos siendo los mismos hermanos, seguimos siendo los mismos músicos y las mismas parejas. El maestro Camilo habla en unos términos que a mí me encantan, ¿no? Que es la inmensa llanura, desde los 4 departamentos llaneros hasta nuestros 5 municipios, estados llaneros del Guárico, más los municipios de Anzoátegui y Monagas. ¿Cómo era la música hace 40 años en Arauca? Bueno, aquí la música hace 40 años tenía un auge muy grande, era muy apetecida, pero afortunadamente no tenemos música. Por decirlo así, no tenemos música porque la música llanera se está yendo a pique, que ya no, lo que era compleros viejos ya no lo buscan, siempre es un arma. O sea, estamos dejando la experiencia de nuestros artistas, de nuestros músicos a un lado. Nuestros músicos están aguantando hambre. Mire, por experiencia propia, tengo aquí
a los hermanos míos, que nosotros somos 4 hermanos y todos 4 somos músicos. El último es un profesor de academia, compositor, contrapunteador. Pero ahí estamos, como dicen, como la sirvienta en la casa porque no tenemos ninguna clase de trabajo. Aguantado. Aguantado. ¿En qué instrumento toca usted, maestro? Bueno, yo toco la bandola, pero no esta bandola que tocan ahorita. Cuando yo toqué mis primeros pasos era un tiple, lo que se llamaba tiple, que es menos que la guitarra, más pequeño. Bueno, yo fui profesional en eso. Fui cantante, contrapunteador, fui parejo de baile. Gané en muchas partes, gané ¿Muchos parejo festivales? En festivales, los Casanares, aquí Arauca. Pero usted nació aquí en esta tierra de En Morocco. esta tierra de Morocco. ¿Hace cuántos años? Nací en 1941. Y de los 15 años en adelante estoy metido en la música. ¿Recuerda cuál fue su primer contrato para tocar y cantar y la primera paga que recibió? La paga que recibimos, nosotros la recibimos fue ahora. Le voy a especificar bien. Nosotros dimos los primeros pasos, pero nos invitaban a esas fiestas, porque aquí las fiestas vinieron a hacer de por allá, de póngale de 1950 para acá. Pero por allá en los otros pueblitos nos daban era la comida. La comida. ¿Y las muchachas qué decían cuando los veía? ¿Llegaron los músicos? No, llegaron los músicos. Que vienen los músicos Nieves. Los hermanos Nieves. Los hermanos Nieves. Nosotros éramos el conjunto, los 4 hermanos. Mire, dígame una cosa, ¿era fácil enamorar a las muchachas? Es que la muchacha se enamora del cantante, sea como sea. Sí, así sea más viejo que un burro. Mire, y de los cantantes venezolanos, ¿con cuál usted ha cantado, contrapunteado? Contrapunteé con Francisco Montoya, todo lo más grande de Venezuela. El duro. El duro, ajá. Con José Ali Nieves. El pico de oro de Venezuela. Con todos esos antiguos que ya no existen. Entonces, con toda esa gente, parejo de baile. Y cuénteme, ¿cómo era la relación de usted, araucano, con la gente de Venezuela, con la gente de La Para, de Bolívar? ¿Ya había hermandad, no había diferencia? Bueno, de todas maneras éramos hermanos, porque Colombia y Venezuela se han querido. La gente somos los mismos, somos hermanos, donde quiera que vamos, nos amamos. Yo iba a Venezuela y me recibían muy bien, y todas esas cosas como que si fuera familiar allá. Lo mismo los venezolanos vienen aquí y es lo mismo. Ellos aquí los estiman mucho, todos los estimamos. Nos han abierto las puertas, nos sentimos como nuestra tierra, esta es nuestra tierra. Un mensaje para toda esa gente, para esos nuevos valores de la política que vienen emergiendo y que de repente necesitan también un espacio. Bueno, yo para esa gente siempre le he dicho que traten de hacer las cosas bien, ¿no? Porque no es la lógica de que yo vaya a montarme una tarima a cantar pasajes que otros ya lo han cantado, al menos que lo soliciten, ¿no? Pero para eso el músico tiene que sacar de su propia cuenta, como decían, de su propio conuco, ¿se recuerda? Exactamente, su letra y componer sus pasajes. Eso es lo que yo le digo a la juventud. Don Camilo, en esos escenarios, ¿qué canción le pedía a la gente? Siempre la gente ha pedido Carmentea, ese es todavía... ¿Y qué le vamos a regalar a la audiencia de Siempre Venezuela? Bueno, le vamos a regalar a Carmentea. Ajá. Bueno, ese disco, usted va a Bogotá. Y le gusta a la gente. Ajá. Se llega, porque ahora no es que lo van a ir a buscar usted a su casa, sino que hay que ir. Usted tiene que pensar de coger calle. Y es curioso que hemos visto mucha gente, muchos músicos cantar en los restaurantes, mesa por mesa, para que le den una... Los músicos donde quiera que vamos, así no nos hayamos visto, pero somos hermanos. Somos hermanos. Y entonces para mí es un placer, como siempre lo he hecho con todos los venezolanos, somos amigos, somos hermanos y debemos estimarnos y compartir los unos con los otros.
Así es. Muchas gracias por su visita. No, gracias a usted. Gracias a Fanny Maestra en la cámara. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Alan y Nancy. Bueno, ese fue el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano. Estaba preguntando cuál era la técnica para poder conquistar a una niña, ¿no? No, pero la técnica clásica, porque, bueno, ahí Oliver recibió su consejito. Vamos a ver cómo ¿Qué le va. coloca en práctica? Vamos a ver cómo le va. Seguimos con las informaciones, Nancy. Y la Asamblea Nacional electa en el 2020, pues designará a estos nuevos rectores del CNE este martes. El diputado Luis Eduardo Martínez aseguró en Twitter que el proceso se paró apegado a la Constitución y además a la ley. La Asamblea Nacional electa en el 2020 designará en horas de la tarde los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, quienes ocuparán los cargos durante los próximos 7 meses. El diputado Luis Eduardo Martínez informó en su cuenta de Twitter que la sesión iniciará en el horario de las 2 de la tarde y entre ella pues está prevista que se escojan a estos 5 rectores principales, los 10 suplentes y una lista de 103 candidatos. Bueno, y el abogado de Primera Justicia, Mario Mazzone, le hizo un recordatorio bastante claro a Tarek William Saab. El fiscal usurpador Tarek William Saab, señaló Mazzone, nos amenazó con cárcel si declarábamos la verdad, que a Fernando Albán lo torturaron y lo asesinaron. Saab encubrió este atroz crimen y le mintió al país y al mundo diciendo que se suicidó. Ahora reconoce la verdad a media, él es el cómplice. Sigue diciendo Mazzone que a pesar de la amenaza de cárcel, si volvíamos a declarar que a Fernando Albán lo torturaron y asesinaron, no callamos. Por el contrario, lo hicimos con más fuerza. A las pocas horas nos llegó la información de que el SEBIN nos estaba buscando por orden de Saab, cómplice de este delito. De alguna manera, pues, este abogado venezolano, miembro de Primera Justicia, ha querido recordarle al fiscal que en su primer momento siempre mantuvo la tesis de que Albán se había suicidado. Y ahora se inventa una película en la cual se habla de un presunto homicidio culposo, cuando de verdad estas personas tuvieron toda la intención de asesinar a Albán. Ahora hay que buscar por qué, por órdenes de quién le ordenó a ellos asesinar a Albán. Y ahí pues se vendría cumpliendo el principio de justicia. Hay autores materiales que ya están plenamente identificados, pero hay también autores intelectuales de estos hechos de violación de derechos humanos. La presidencia interina designó a Alejandra Rodríguez Armea como embajadora de Venezuela en Ecuador. El nombramiento se realizó durante la sesión ordinaria de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en el 2015, que se realiza semanalmente de forma virtual. Juan Guaidó, presidente interino de la República, designó este martes a Alejandra Magali Rodríguez Armea como la nueva embajadora de Venezuela ante Ecuador. El nombramiento de la embajadora ante Ecuador se realizó durante la sesión ordinaria de la Comisión Delegada de la Asamblea. Guaidó habló sobre las recientes declaraciones que realizó Tarek William Saab, fiscal general del régimen, donde reconoció que el estudiante Juan Pablo Pernalete y el concejal Fernando Albán fueron asesinados por funcionarios de los cuerpos policiales del Estado. Bueno, y es difícil para Tarek William Saab dar una vuelta de campana como la que dio en esa actividad del pasado 1 de mayo. Lo cierto del caso es que solamente el reconocimiento del crimen vinculado a Fernando Albán abre una serie de interrogantes sobre lo que ha sido la gestión de Tarek William Saab al frente de la Fiscalía. No solamente las dudas que ya venía manifestando el sector de la oposición y las acusaciones concretas que han venido haciendo familiares de estas víctimas de violación de derechos humanos, de una actuación del fiscal en donde tapa las cosas, en donde oculta las cosas. Y fíjense, este fiscal destapa medianamente unas ollas, pero deja bien cerradas las otras. ¿Dónde está la acusación, insistimos, contra Nicolás Maduro por haber confesado públicamente en cadena nacional que había ocultado información sobre hechos de corrupción de PDVSA para proteger el PSUV? ¿Dónde queda la acusación del fiscal o la actuación del fiscal en relación a los crímenes de violación de derechos humanos que se han cometido en la frontera del Apure con el Estado, con el departamento de la Arauca colombiano? ¿Dónde está la acusación de Tarek William Saab en relación a la presencia de los grupos
de la guerrilla colombiana en territorio venezolano y la violación de derechos humanos a los productores, a los campesinos y a los indígenas venezolanos por esta situación. ¿Dónde está la acusación del fiscal general de la República, el fiscal general de la Nación, por los graves hechos que involucran una cadena de pederastas en el estado Apure y que en la cual estarían participando importantes militares del alto mando militar? ¿Dónde están esas acusaciones? Pues están archivadas en una caja de seguridad porque de ahí no las pretenden sacar. Bueno, ahí está la respuesta. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Que nos entierren juntitos. ¿Cómo es que dices tú? Dice Reinaldo Armas. ¿Cómo es que dices el gritico? ¡Hey! Porque el de Oliver es... Bueno, ahí está. Empezamos así la última porción de esta torta de 4 pedazos que Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en este horario del mediodía. Recordándoles a ustedes la necesidad de que participen a través de las redes sociales, nos comuniquen, nos reseñen alguna información, comentarios, noticias que usted considere que pudiéramos incluir en la producción del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Estaríamos muy agradecidos y sobre todo ahora pendiente que vamos a iniciar este programa especial, este proyecto especial de periodismo ciudadano. Y a través de este periodismo ciudadano, no solamente usted nos va a ayudar, sino que también va a ser recompensado por eso. Y en el Táchira, según los ingenieros, se requieren 25.000 toneladas de asfalto caliente para recuperar la vialidad. En Táchira se registran más de 2.000 fallas en su vialidad, según los reportes levantados por los ingenieros de Alianza Lápiz. Jesús Salcedo, presidente del movimiento, indicó que para recuperar las vías se necesitan unas 25.000 toneladas de asfalto caliente. Y estas 25.000 toneladas de asfalto caliente las requiere el Táchira para recuperar esta valla vial. Bueno, y el portal informativo Crónica 1, con la firma de Mariana García, publica esta nota que es de verdad bastante triste. En menos de 15 días han muerto 5 pacientes del servicio de nefrología del JM de Los Ríos. Este es un hospital infantil. Las madres y mujeres cuidadoras del Hospital JM de Los Ríos están de luto, señala la nota. Vestidas de negro denunciaron que desde el pasado jueves 21 de abril hasta el domingo 1 de mayo han muerto 5 pacientes pediátricos del servicio de nefrología de este centro de salud. Los niños, niñas y adolescentes que han manifestado su miedo de ir a la diálisis porque cuando voltean a ver no está alguno de sus compañeros. Esto es matador, esta visión de los niños. Mi hijo no quiere ir a la diálisis porque dice que no se quiere morir. Se pregunta si él vio a su compañero hace poco, entonces ¿por qué ya no está? Lamentó Isabel Arellano, madre del paciente en Winder Rangel. Arellano agregó que hay muertes que se han podido evitar porque, por ejemplo, una de ellas fue porque no había sangre en el hospital. Además, rechazó que las condiciones de infraestructura y de mantenimiento estén tan deterioradas que los pacientes se exponen a bacterias e enfermedades, como es el caso de su hijo, quien se contaminó de hepatitis. Y tristemente, pues varias madres en este trabajo que les recomiendo leer. Si usted quiere ver cómo es un centro de salud en Venezuela por dentro, lea este trabajo de Mariana Sofía García, publicado en el portal informativo Crónica 1 bajo el título En menos de 15 días han muerto 5 pacientes del servicio de nefrología del JM de Los Ríos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela, desde esta zona de frontera, desde Arauca? Reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. ¿Qué tal Nancy y Alan allá en los estudios? Desde acá, desde la tierra del joropo, seguimos conversando con nuestros paisanos. En esta oportunidad estamos con Juan Guerra. Juan Guerra es de Venezuela, específicamente de Santa María de Ipire, ¿no? Juan, coméntanos, ¿cuándo llegaste a Arauca? El sábado en la noche. ¿Y a qué actividad vienes? Arauca, a visita de la familia, amigos, pues. ¿Y con qué frecuencia vienes a Arauca? Cada 2 meses en la secuencia. Ya tenía como 3 meses. ¿Y a qué te dedicas tú allá en Venezuela, Juan?
Uno es como productor agropecuario y comerciante. ¿Cómo está la situación de la agricultura en Venezuela? La situación de la agricultura en Venezuela, bueno, Oliver, te digo que verdad que está para los pequeños productores estamos por el suelo, porque yo me considero como un mediano productor y estamos por el suelo porque la semilla clasificada que le dan a uno es una semilla de tercera prácticamente que son parte de medicina, pues, y ahora otra cosa que te voy a decir, que la semilla de primera, esa se desapareció del país, pues, porque con eso uno contaba que tenía buenos rendimientos, y eso prácticamente eso no está sucediendo. ¿Dónde pueden ustedes ahora adquirir la semilla? Anteriormente la suministraba Agrileña y otras empresas certificadas, ¿no? Agrileña, sí, Agrileña, Arca, y muchas empresas muy buenas. ¿Y ahora cómo hacen? No, ahora eso prácticamente te digo que eso no se consigue ahora, se consigue por través de otros productores mayores, productores grandes, pues como dice uno, y que no son medianos productores, sino los productores grandes, que ahora eso les llega a través. Que tienen acceso al gobierno. Sí, que tienen acceso al gobierno y no pudiéramos denominar lo que se conoce como los enchufados. Posiblemente, pero tú sabes cómo está la situación en Venezuela. Pero que te estoy diciendo de que uno como mediano productor, uno le dice, no, uno consigue con el productor mayoritario, pues, que entonces la gobernación le baja una partida súper millonaria, y entonces de ahí uno... ¿Qué ha pasado, Juan, con los pequeños productores y con el financiamiento para ese sector? Oliver, lo mismo que yo te estoy diciendo, supuestamente el gobierno, entre comillas, le baja partida a la gobernación, y eso a la gobernación ahora lo tomó, que son lo que llega a la gobernación, entonces ellos se encargan, supuestamente, bueno, yo no sé cómo el nombre que le dicen a las comunas que van a repartir 10 bolsas por cosas comunales. El año pasado, en la parte donde yo estoy en el Socorro, en el Consejo Comunal de donde yo vivo, ahí te hablaron de que iban a dar 10 bolsas por finca, pues, por casi, sí, 10 bolsas por medianos productores, que el menos en el caso mío yo tengo 123 hectáreas y sembrando tengo más o menos como 70 hectáreas, y de las 70 que me iban financiadas por a través de la gobernación, la comuna, 10 bolsas de maíz. ¿Y a dónde 10 bolsas de maíz alcanzan para cuántas hectáreas? Para 10 hectáreas, eso no sé qué es, 10 hectáreas. Sí. Pero te digo que no, ahí les llegó una bolsa a los pequeños productores, una bolsa y 4 bolsas por algunos que son los que estamos por allá finqueros. Pues. Háblame, Juan, de las vías agrícolas, las vías de penetración. ¿No? La vía agrícola, eso se acabó. La vía agrícola, eso se acabó. Dígame la vía de Agua Negra que conduce Zaraza, Agua Negra, Limoncito, salí al Socorro, cruce de Santa María al Socorro, eso se acabó. Eso era un tiempo que uno se echaba al menos de Zaraza al Socorro, al menos una hora de camino. Pero ahorita nos estamos echando 3 horas. Yo me estoy 3 horas de Zaraza a salir a la vía del Socorro. ¿Y cómo hacen ustedes para sacar los productos de esa zona? Bueno, el ganado, el maíz. Bueno, prácticamente eso lo hacemos y el otro, se transporta uno en maquinarias ahora con las zorras para sacar un sitio donde uno pueda desembarcar la cosecha. Hablando de agricultura, Juan, ¿cuánto consideras tú que ha retrocedido Venezuela? Ay, ya Venezuela retrocedió el 100%. Prácticamente Venezuela ya tenemos de 20 años para acá que retrocedió una barbaridad. Y bueno, no hemos visto mejoría en Venezuela, esperando que Diosito nos meta la mano, pero ahora te digo que no tenemos con este gobierno esperanza de que este país se nos llegue a una mejoría como cuando prácticamente 20 años atrás. Las asociaciones de productores, de ganaderos, ¿eso siguen reclamando o simplemente ya no? Ellos reclamaban, pero eso ya, olvídate, ya eso cayó, que como te digo, ellos le callaron la boca porque como te llega que el gobierno desde Caracas se mueve a la gobernación entonces, no, Alboriza tiene una partida de tantas hectáreas, fulano el otro productor grande como Daniel Nace tiene otra partida,
Y así pues, como asociación. Y porque yo te digo, yo escucho no, que las comunas van a agarrar, al menos de las gobernaciones van a bajar las comunas, ¿no? Las comunas al menos para 20 fincas, 30 fincas le bajan 10 bolsas de maíz, no vale la pena. En materia de salud, Juan, los dispensarios campesinos, eso... Ay, no, eso ni de hablar, porque eso se desapareció. ¿Qué mensaje tendríamos que darle, tú, mediano productor, que darle al gobierno para que atienda a los productores de Venezuela? Le daré un mensaje que yo creo que el país, para que salga adelante de este atolladero que tenemos, no se una de verdad el gobierno con todo lo que es el ramo de productores, pero en asociaciones como antes veníamos trabajando con las asociaciones, las casas de comercio, al menos como era Luis Leña, era Centro Arca, muchas casas de comercio como en Valle de la Paz había hasta 5 y 6 casas de comercio que uno iba con su plata pues y iba y invertía en la semilla, en el abono, lo que era pensante. ¿Tú crees que es posible que este gobierno que está pueda solucionar el problema del país? No lo soluciona, ya no, así en 20 y pico de años que ya tenemos con este gobierno no lo ha solucionado ahora mismo. Ya una última pregunta para cerrar, Juan. ¿Por qué en los campos de Venezuela gana el chavismo? Contra el hecho, creo que porque reina mucho la ignorancia en los campos, hermano. Reina la ignorancia en los campos, la gente prácticamente, no sé qué nos ha pasado con los productores, medianos productores, donde me incluyo yo, no sé qué ha pasado, que no despierta el mediano productor, los venezolanos como tal, no sé qué ha pasado, porque yo creo... Una gente que hace hasta el último esfuerzo por sostenerse y por mantenerse, que sin embargo pues ve frustrados estos esfuerzos. Ustedes no saben la cantidad de campesinos venezolanos que están atravesando en este momento las trochas de Colombia y en esta frontera binacional. Son campesinos que huyen de un gobierno que no les garantiza ni siquiera la vida, porque ahora en la frontera del Arauca ya se presentan estas situaciones de persecución y muerte de productores agrícolas por parte de las fuerzas del Estado venezolano. Y para que un campesino deje su tierrita es porque la situación está demasiado compleja, porque ellos son los más arraigados en esa tierra. Sí, y está incrementándose la cifra de personas que, productores del campo que están llegando al territorio colombiano desde Venezuela, producto de toda esta situación, el abandono, la falta de lo esencial, ni siquiera ya hay combustible, ya los campesinos han tenido que recurrir a los bueyes, como hace 200 años, para poder medio producir en territorio venezolano. Y la falta de recursos y fallas en la Internet pues están retrasando los estudios universitarios de todos los venezolanos. La pandemia por coronavirus pues ha hecho que las universidades ofrezcan a sus alumnos una modalidad de estudios virtuales para avanzar en sus respectivas carreras. La realidad es que aunque la iniciativa sea aceptada, pues las condiciones de los estudiantes no mejoran en estas clases online. Según un estudio realizado por el Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, entre el 39% y el 47% de los estudiantes pues no tienen acceso a un computador portátil. El mismo estudio especificó que entre el 45% y el 58% de los estudiantes universitarios se conectan a Internet haciendo uso de sus datos móviles. Apenas el 44% de los estudiantes pues han logrado ver sus clases virtuales. Bueno, y el colega periodista del Zulia, Lenín Danieri, nos hace llegar esta información. Repleto, completamente repleto, así amaneció la emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo, con al menos 65 pacientes en emergencia y más de 400 hospitalizados. Alerta Lenín Danieri que hay que cuidarse del COVID-19. Esto es real y ha costado vidas. Tapaboca y prevención en casa, porque realmente es lo único que ofrece el país, y menos con un gobierno que ni siquiera por las vacunas se ha preocupado. Pero esto es impresionante. 65 pacientes en emergencia y 400 hospitalizados en el Hospital Universitario de Maracaibo. Lo denuncia el colega periodista Lenín Danieri. Y violar a la Constitución y dividir, pues es lo que dice Juan Guaidó, la misma estrategia del gobierno chavista respecto al CNE. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por las Fuerzas Democráticas, volvió a pronunciarse sobre este proceso que realiza el gobierno chavista para nombrar estos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. A pesar de eso, el dirigente opositor señaló
que el resultado será el mismo del 2018 o 2020, al referirse a las elecciones del 20 de mayo y la del pasado 6 de diciembre. Bueno, y vean ustedes este informe preparado por la organización Convite. Esta es una de las ONG que el gobierno quiere cerrar o controlar de alguna manera. Esta organización Convite presenta este informe basado en el informe sobre muertes violentas de personas mayores en Venezuela para el año 2020. El informe de victimización, vejez en riesgo, muerte de personas mayores por COVID-19, 539 personas mayores perdieron la vida a causa del COVID-19 en el segundo semestre del año 2020. Mujeres mayores, 218. Hombres mayores, 321. 255 de los fallecidos tenían entre 60 y 70 años, es decir, el 47% de estos fallecidos. 66% del total de las muertes se concentró en 7 entidades: Táchira, Apure, Mérida, Miranda, Zulia y el área metropolitana de Caracas y el estado Lara. Estas muertes tienen directa o indirectamente relación con acciones u omisiones del Estado, como el no cumplimiento de sus obligaciones dirigidas al sistema de protección de salud para prevenir las muertes tempranas de las personas mayores por causa específica, lo que lo hace responsable y hace responsable al Estado de todas estas muertes. De verdad que los adultos mayores han llevado muy duro, no solamente la situación económica en Venezuela, sino también la situación de abandono por parte de sus familiares y la situación también por el tema de la pandemia, el tema del COVID-19. Ha sido de verdad una tragedia lo que se ha vivido en Venezuela para los adultos mayores. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales y en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Recuerden ustedes que estamos de 5 a 6 de la tarde por esta señal, el 1400 AM de la voz de la Gran Colombia.